Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy venimos a introducir el concepto geométrico de las integrales que acabamos de estar estudiando durante todos los vídeos anteriores. Si recordáis, siempre decíamos que nosotros íbamos a calcular la primitiva de una función. ¿Y a qué nos referíamos con eso? Pues era básicamente encontrar aquella función la cual al derivarla nos devolviera la función inicial que teníamos en ese momento, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ahora no hemos sido capaces de saber lo que significa realmente ese concepto de primitiva, ¿vale? Es decir, lo que funciona realmente o cuál es su significado geométrico, al igual que lo vimos en las derivadas. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el cual creo que puede ser muy ilustrativo y que os puede venir muy bien. Voy a escribir, por ejemplo, la función seno de x, que nos viene muy bien su expresión, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo intento calcular el área que tengo resguardada debajo de la función, es decir, en este caso, desde el eje x hacia arriba, encerrada dentro de la función, me encuentro con un problema, que es el siguiente. Si os dais cuenta, yo aquí puedo tener un punto el cual es más o menos exacto y podría calcular cuánto me daría este triángulo rectángulo. Pero aquí arriba ya no me cae exacto, ¿vale? Ya me cae un poquito más abajo, ¿de acuerdo? Aquí, por supuesto que ya se me desvía, y aquí todavía más, y aquí un montón, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que si yo intento aplicar geometría para calcular el área que tengo debajo de esta curva, voy a tener ciertas imprecisiones. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, para intentar calcular el área debajo de la curva, vamos a poner un límite, vamos a poner hasta aquí, porque realmente yo podría estar calculándola hasta donde quisiera, ¿vale? Esto me lo voy a llevar para allá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que yo lo que voy a intentar es, básicamente, determinar el área de diversos polígonos dentro de la curva, ¿ok? En este caso podría, por ejemplo, trazarla a través de rectángulos. Rectángulos que llegaran a puntos en concreto de cada de la curva. Es decir, por ejemplo, puedo intentar trazar el área de este cuadrado, ¿vale? Después, el área de este rectángulo que tengo aquí, ¿vale? Sigo trazando, en este caso, hasta aquí. Ahora trazo este otro, ¿vale? Porque tened en cuenta que como conozco las coordenadas de cada uno de estos puntos, estas áreas las puedo calcular, ¿vale? Ahora sigo trazando tal que así, ¿vale? Otra que me quedaría, en este caso, podría ponerla por aquí, otra por aquí, y ahora, ya por último, me quedaría el último de los rectángulos, ¿vale? ¿Y qué es lo que ocurre? Que si yo sumo el área total de todos estos rectángulos, que puedo calcular perfectamente cuánto vale este área, llegaré a un área relativamente aproximada de lo que sería en realidad el término que tengo debajo de la curva. ¿Por qué digo relativamente aproximada? Porque si os dais cuenta, aquí arriba pierdo un trocito, aquí pierdo otro trozo, aquí pierdo otro trozo, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí y otro por aquí. Es decir, que el área total de la suma de los cuadrados o de los rectángulos en este caso no sería exactamente la misma que tendría en total debajo de la curva, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos ir reduciendo los intervalos a través de los cuales yo voy calculando el área de la curva, ¿vale? Es decir, yo puedo ir, en este caso, hacia atrás, ¿vale? Quito todos los datos que tengo en la curva, ¿vale? La curva sí que la voy a mantener, que la tendré, en este caso, aquí. Aquí tendré ese seno de x que acabamos de ver. De nuevo, vuelvo a marcar el límite aquí, que lo habíamos puesto en el mismo sitio, pero ahora, en vez de hacerlo cada 0,2 puntos, lo voy a hacer cada 0,1, ¿vale? Y lo que tendría sería que volvería a formar todos los polígonos necesarios, en este caso es verdad que voy a tener que hacer unos cuantos más, pero me quedaría mucho más aproximado, ¿ok? Si yo voy sumando todas y cada una de las áreas, me quedaría que al final tendría una aproximación más certera, ¿vale?
¿Por qué más certera? Porque voy a perder menos área. Lo veremos desde fuera, que lo ampliaremos y veréis que en realidad estamos perdiendo menos área, ¿vale? Entonces voy a completar todos estos rectángulos, que al final lo que estoy haciendo básicamente es esa aproximación, que como veis no va a ser completamente exacta, ¿vale? Pero va a ser lo más relativamente exacto que podríamos encontrar en estos casos, ¿vale? Este lo pongo por aquí. Los voy a hacer todos para que veáis a lo que nos referimos con el término de las aproximaciones, ¿vale? Voy a seguir este otro por aquí, este otro también por aquí, venga, que nos quedan ya pocos, este otro aquí, venga, y este ahora por aquí, venga, y estos dos que prácticamente ya son los últimos, ¿vale? Entonces, mirad qué es lo que nos ocurre en este caso, que si yo ahora lo amplío y lo pongo, a ver, y lo pongo como lo tenía antes, ¿vale? Cada 0,2, ahora pierdo menos espacio en cada una de ellas, ¿vale? Porque la aproximación, digamos que es más certera, ¿vale? Tendríamos que, yo estaría aproximando cada vez de manera más certera. ¿A dónde queremos llegar? A que si yo voy reduciendo constantemente el intervalo que existe entre cada uno de ellos, llegaré a acercarme a un valor muy exacto, ¿vale? Podríamos ver que yo también podría aplicar toda esta teoría precisamente a, voy a tirar para atrás, en vez de hacerlo por fuera, lo podría hacer por dentro, ¿vale? ¿A qué me refiero por eso? A que yo podría hacer una aproximación de el valor de los cuadrados o de los rectángulos, en este caso por dentro, es decir, uno por aquí, en vez de salirme hacia la parte de fuera, simplemente hasta donde toque en la curva e irme para adentro, ¿vale? Esa sería la idea que yo podría determinar, ¿vale? Este otro por aquí, exactamente hasta donde toque en la curva o incluso un poquito antes, ¿vale? Porque simplemente nos interesa, a ver, esto me quedaría tal que así y luego podría seguir subiendo, ¿vale? ¿A qué nos referimos con todo esto? Si yo siguiera, tendría de nuevo otra aproximación, pero de nuevo muy poquito certera. ¿Y esto para qué nos puede valer? Pues porque básicamente si yo, según voy aumentando la ampliación que hago, es decir, si aquí me acerco ahora cada 0,05 o todavía más, en este caso pues cada 0,02 o cada 0,01 o todo lo que me pueda imaginar de ir ampliándolo, ¿vale? Es decir, un poquito más pequeño, después cuando sumara todos y cada uno de ellos, llegaría a una aproximación muy certera de la suma de todos los rectángulos. Es decir, que el área que tendría debajo de la curva sería prácticamente la que había calculado como la suma de los rectángulos, ¿vale? Vamos a volver atrás para ver la curva correctamente. Entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? ¿Y qué tiene que ver esto con las integrales? Pues que si os dais cuenta, lo que yo voy a tener es todo el rato rectángulos de diferente altura. Estos rectángulos van a tener siempre la altura que tenga el valor de la función, porque el primer rectángulo va a llegar aquí, el segundo va a llegar aquí, el tercero hasta aquí, el cuarto hasta aquí y así consecutivamente, ¿vale? Van a tener siempre la altura que tenga la función y el área, mejor dicho, la base, la vamos a hacer cada vez más pequeñita, ¿vale? Entonces, venimos aquí a la pizarra. ¿Y a qué nos referimos con todo esto? Es decir, que yo puedo poner que el área total de, de debajo de la curva sería la suma de el área de los diferentes rectángulos, ¿vale? Es decir, desde el primer rectángulo, segundo, tercero, cuarto, quinto, etcétera, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, ¿qué es lo que tenía yo en este caso cuando venía aquí? Yo tenía que la base era, en este caso, 0,1. Es decir, vamos a poner el rectángulo 1, teníamos que, mejor dicho, el área del rectángulo 1 era base 1 por altura 1, ¿y qué teníamos? La base del rectángulo 1 que era 0,1 y la altura 1 era exactamente hasta el punto donde cortaba con la función, es decir, el seno de 0,1. Sería, en este caso, f de 0,1, la función que sea. Me voy al segundo rectángulo. El área del segundo rectángulo sería base 2 por h2. Esto sería, de nuevo, la longitud de ese rectángulo, de su base sería 0,2 menos 0,1, es decir,
toda esta distancia que tendría en este caso, que sería 0,1, por la altura, que en este caso tendríamos la altura hasta la función en 0,2, es decir, f de 0,2. Y así consecutivamente. Por tanto, yo llegaría hasta el área del rectángulo enésimo, donde tendríamos base enésima por altura enésima y tendría, en este caso, 0,1 por f de n. En este caso, f de n o f de 0,n, según lo queramos ver, ¿vale? O mejor dicho, de n entre 10, ¿vale? Sería exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que como yo el verdadero cálculo lo tengo cuando esto lo voy haciendo cada vez más pequeñito, es decir, en vez de 0,1 sería 0,05, 0,01, 0,005, 0,001, cada vez más pequeño, yo tendría que buscar que la base de cada uno de los rectángulos tendiera a 0. Es decir, que fuera lo más pequeña posible. Y esto es lo que en el cálculo de primitivas hemos estado llamando constantemente diferencial de x. ¿Por qué diferencial? Porque es un trocito muy pequeño, el cual es prácticamente 0, pero nunca llega a ser 0. Es como si calculáramos el límite cuando me acercara a 0. ¿Vale? Ese valor de 0,1, 0,01, 0,001, que estaba muy cerca de 0, pero nunca llegaba a ser 0 como tal. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la longitud idílica a la que tendríamos que llegar para la longitud de los rectángulos, es decir, para la base de los rectángulos, y la altura siempre será la función en cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué haremos? Iremos sumando todas y cada una de las áreas. Por tanto, me quedaría, si os dais cuenta, la base siempre es común, me quedaría que el área total sería de nuevo la suma del área de cada uno de los rectángulos y yo tendría que ese rectángulo, lo voy a dibujar aquí un poquito bien, tendría que ese rectángulo sería, lo pinto por aquí, y nos quedaría que, por aquí, nos quedaría que en la base sería ese diferencial de x, ese diferencial de longitud muy pequeñito, y la altura sería la función en ese punto, entre este punto y este punto, en el x0, por ponerlo de alguna manera. Es decir, la función en cada una de ellas. Por tanto, ¿qué ocurriría? Que el rectángulo 0 tendría de base, es decir, el área del rectángulo 0, sería diferencial de x por f de x0. El rectángulo 1 sería diferencial de x por f de x1. Y así me quedaría que el área del rectángulo n sería diferencial de x por f de x sub n, según yo voy avanzando entre todos los trozos que quiero calcular. Por tanto, si esto lo pongo aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría básicamente la suma de todos estos términos, es decir, diferencial de x por f de x0 más diferencial de x por f de x1 más y así hasta diferencial de x por f de xn. Puedo sacar factor común el diferencial de x, f de x0 más f de x1 más f de hasta seguir por aquí, f de xn. ¿Y qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, x0, x1 hasta xn van a ser valores que estén muy cerca unos de otros, porque lo que nos separa es ese diferencial de x. Ya acabamos de ver que diferencial de x es una distancia muy pequeñita. Es decir, tendremos esto tal que así, x0, x1, x2 hasta xn, y la distancia que los separe será ese diferencial de x que hemos dicho que se acercaría mucho a 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí lo que estoy haciendo básicamente es sumar todos los posibles valores que puede adquirir la función a lo largo de un intervalo, es decir, desde x0 hasta xn, que esto sería el principio del intervalo donde empiezo a calcular y este sería el final. En este caso nosotros lo hemos hecho desde x igual a 0 hasta x igual a 1,6, ¿vale? Sería la simplificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como todo esto es la suma de todos estos términos, esto se terminó poniendo como la suma de diferencial de x, o mejor dicho, diferencial de x multiplicado por la suma de f de x0, f de x1 hasta f de xn, y el símbolo se terminó tergiversando, pasando, puedo poner el diferencial de x al otro lado, y esta s se terminó convirtiendo en el símbolo de la integral que conocemos como, en este caso, f de x diferencial de x.
y esto sería el área total debajo de la curva. Entre los términos que tenemos entre el x0 y el xn. Entonces, de aquí surge la expresión, o mejor dicho, el significado de los conceptos, o mejor dicho, del concepto de la integral, ¿vale? Tenemos que diferenciar muy claramente qué es la primitiva y qué es la integral. Cuando yo calculo la primitiva, estoy calculando aquella función, o realmente aquellas infinitas funciones, porque al sumarle la constante tengo una posibilidad de poner cualquier tipo de función, la cual, si yo la derivo, obtengo la función inicial. Pero sin embargo, cuando calculemos y aprenderemos más adelante cómo calcular la integral, lo que estaré realmente calculando es toda la superficie que encierro debajo de una curva entre dos puntos cualesquiera. Es decir, si yo lo escribiese aquí tal que así, lo que estaría calculando básicamente es toda el área que tengo encerrada aquí abajo. Es decir, toda este área de aquí. ¿Vale? Esa es la idea. Absolutamente todo el recinto que tengo entre el punto inicial, que en este caso es B, y el punto, perdón, al revés, el punto final que es B y el punto inicial que sería la A. ¿De acuerdo? Esa es la idea que nosotros tenemos cuando calculamos la integral de una función, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que para calcular la integral yo necesito saber cuál es la primitiva de la función, ¿vale? Por eso hasta el momento hacíamos primitiva de f de x diferencial de x y yo llegaba a que esto era una función cualquiera, ¿vale? Esta era simplemente la primitiva. Después veremos cómo puedo pasar de la primitiva al cálculo del área, porque claro, aquí tengo una función y estamos diciendo que yo obtengo un área. No tiene sentido que si tengo una función tenga un área. Veremos cómo podemos, una vez tenemos la primitiva, pasar a calcular el área. Muy importante, chicos, este concepto de integral para saber de dónde surge realmente la necesidad de utilizar las integrales. Porque como siempre os digo, todas las herramientas matemáticas que tenemos tienen un sentido para el cual se utilizan, ¿vale? No las aprendemos porque sí, sino porque esto viene de alguna necesidad que hemos tenido. Entonces, de esta manera nos permite calcular de manera mucho más certera el área que tenemos dentro de una curva, o mejor dicho, que se encierra entre el eje X y una curva para determinados los intervalos. Porque si no tendríamos que hacer unas aproximaciones o que tendrían que ser extremadamente largas calculando un montón de rectángulos o que serían muy poco precisas calculando muy pocos rectángulos. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadnos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.